Muy buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes para todos los asistentes. Realmente es una dicha poder estar aquí viviendo este espacio tan bonito y sobre todo, como tú decías, en el marco de un ejercicio y una apuesta institucional que ahora mismo nos mueve, que es todo esto de ciencia abierta y que sin lugar a dudas ahora se convierte en una necesidad para todas las instituciones de educación superior, por lo que cuestionarnos, conocer e indagar en nuevos ejercicios educativos y formativos nos ayuda también a entender cómo desde la academia, porque la ciencia abierta no solo para la investigación, cómo la academia también tiene un rol fundamental en toda esta nueva apuesta institucional. Así que bienvenidos y buenas tardes para ti también, Pili. Bueno, de verdad que el tema de hoy a mí me encanta porque quiero compartirles un poco, muchos de ustedes, yo sé que participaron de nuestra encuesta de ciencia abierta, en la que tuvimos cerca de 970 participaciones entre profesores, estudiantes, administrativos, egresados, y descubrimos nosotros en este proceso de indagación, de percepción, de levantamiento de lo que tenemos en Uniminuto, que nosotros hemos hecho ciencia abierta hace muchos años, pues, cumplimos 30 años en noviembre de este año, pero caramba, llevamos haciendo ciencia abierta hace mucho tiempo. Y yo sé que si yo comenzara a preguntarle aquí a alguna de las 100 personas que nos están acompañando esta tarde, pues seguramente muchos dirían, yo he contribuido, yo he hecho eso es ciencia abierta. Sí, si ustedes han hecho alguna vez un webinar, una clase, una capacitación o tienen un canal de YouTube donde comparten algún conocimiento, alguna cátedra, eso se llama ciencia abierta, eso es un recurso educativo porque está a disposición del otro para su conocimiento. Si han hecho ejercicios de proyectos de aula con sus estudiantes, que también los tienen en algún canal, en alguna red de conocimiento, en un LinkedIn, en un Facebook, eso también es ciencia abierta. En el repositorio, las guías de estudio que ustedes suben al repositorio y que están a disposición de todo aquel que quiera consultarlo, eso también es ciencia abierta. Entonces, miren que tenemos muchas cosas que van a poder buscar y encontrar. Pregunta Jenny Paola López Parra. Buenas tardes. ¿Dónde puedo visualizar el primer encuentro? Bueno, pues en el repositorio institucional en recursos educativos, repositorio.uniminuto.edu, ya les voy a colocar aquí igual la dirección, pueden encontrar todas las charlas que hemos desarrollado desde el año pasado en nuestro ciclo de formación. Aquí van a encontrar también recomendaciones de investigadores internacionales que nos han colaborado en este espacio para hacernos muchas recomendaciones. Y este año muy enfocados van a encontrar la charla con la doctora Stephanie sobre el tema de ciencia abierta, la gran apertura, la charla que tuvimos también con Enago la semana pasada. Aquí ya muy amablemente Dani nos acaba de colocar el primer encuentro que tuvimos la semana pasada sobre el tema de datos abiertos. Entonces aquí ya también lo tenemos, así que por favor compártanlo con sus amigos, con sus compañeros, con todo el mundo, porque aquí la idea es que entre todos aprendamos y crezcamos en este tema que es la ciencia abierta. Hoy tenemos un invitado súper especial, yo no sé si ya llegó por acá, William. Ya Sí, está señora, aquí. por aquí estoy. Willy, prende cámara, por favor, quiero Muy que buenas tardes, conozcan. ¿cómo están? Hola, mi querido Buenas William, tardes. muy bien. El profesor, investigador y reconocido William Leonardo Perdomo Vanegas es uno de nuestros máximos investigadores a nivel nacional y humildemente no seamos humildes, internacionalmente en todo este tema de ambientes de aprendizaje. Tenemos un grupo a categoría A, gracias a William que lo está ahí empujando fuertemente. Entonces, William, de verdad, muchísimas gracias. Sé que tu experiencia va a contribuir muchísimo para todo el aprendizaje de este grupo de compañeros, porque aquí ante todo somos compañeros. Y desde ya, antes de dejarlos a ustedes con esta maravillosa compañía de Cristian y de William, yo me voy a quedar aquí juiciosita tomando nota, aprendiendo muchísimo. Quiero invitarlos para que pregúntenle todo el tiempo a William. Yo sé que William es un hombre de corazón abierto y sé que podemos generar muchas sinergias, tenemos que generar redes a nivel interno, a nivel institucional. Entonces aprovechemos este espacio para generar esas sinergias, para aprender todos, para preguntar de todo. Miren, pregunten, que si no sabemos algo nos comprometemos a averiguarlo, indagarlo y darle respuesta. Sin más preámbulos, ya son las 3:06, ya le dimos tiempo a todo el mundo para que entrara. Entonces, arranquemos. Cristian,
quedamos contigo, William, mil gracias, Dios te bendiga y seguimos acá muy pendientes, tomando nota y aprendiendo. Ok, Muchas muchas gracias y gusto gracias, Pilar. verte. Muchas gracias, Pilar, y bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Buenas tardes, profe William. Gracias por aceptar esta invitación. Quisiera, a propósito de lo que nos estaba diciendo Pilar hace un momento en este tema de hacer redes y todo, qué interesante es que nos saludemos todos, pero que también coloquemos allí desde la sede en la que nos encontramos para que podamos interlocutar, conocernos y también reconocernos en este escenario. Así que quienes estén ahí en el chat puedan colocar también desde la sede en la que nos acompañan, está súper bien. Hoy, como lo acaba de decir Pilar y como hace un momento lo estábamos hablando, tenemos un espacio de mucha importancia porque vamos a ahondar y vamos a reflexionar en este marco de la ciencia abierta sobre nuestras tendencias. Y hoy tenemos, por supuesto, una gran compañía que es el profesor William Leonardo Perdomo Vanegas, a quien voy a presentar. Profesor William es doctor en literatura de la Universidad de Valladolid, es doctorando en arte de historia de la UNED de España, magíster en literatura hispanoamericana del Instituto Caricuervo, es licenciado en lenguas modernas de la Universidad Distrital y especialista en estudios literarios de la Universidad Nacional, es docente e investigador en áreas de literatura y semiótica y, como también lo decía Pilar, es líder del grupo de ambientes de aprendizaje de Uniminuto, que en este momento, según los resultados preliminares, está ya categorizado en A1. Entonces, muy buenas tardes, profe William, nuevamente gracias. Aquí ya nos están saludando. Natalia está desde Zipaquirá, Claudia Patricia desde la Rectoría Orinoquía, Gina Patricia Cleves desde la Rectoría Sur, así que muy bienvenidos y sigamos todos aquí compartiendo. William, desde el Centro Regional Madrid. Entonces, un saludo muy especial y profe William, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. De antemano, muchísimas gracias por la invitación. Me confirman si me escuchan bien, si me pueden ver bien, por si algo. Perfecto. Sí. De antemano, como les decía Cristian y Pilar, muchísimas gracias. Es un gusto volver a encontrarnos en este tipo de espacios que, como lo decían ustedes, me parece muy relevante, sobre todo porque generan el diálogo, más que el hecho, digamos, que encontrar a alguien que ha venido trabajando con ello. Nos interesa mucho es ese diálogo porque realmente a partir de esos diálogos es que se aprende, ¿no? Nosotros, y creo que quienes hacemos parte de Uniminuto lo hemos aprendido de una manera muy particular y muy interesante y muy familiar en el sentido de que nosotros somos es por lo que hemos hecho, ¿no? No por lo que hemos, digamos que, enmarcado en un título, sino porque más que nada nosotros hemos aprendido a hacer y Uniminuto creo que se caracteriza por eso. De hecho, cuando hablamos un poco de investigación, cuando hablamos de lo que es ciencia abierta, de todo lo que hablamos en relación también con ambientes de aprendizaje, lo hacemos es a partir de esas mismas experiencias que tenemos en nuestros entornos, en nuestros ambientes, en la sociedad. Entonces, eso creo que es lo que vamos a poder hablar hoy, a discutir. Vamos a hablar un poquito sobre qué son esos ambientes de aprendizaje, cómo se configuran esos ambientes de aprendizaje, cuáles son esas experiencias que llegamos a tener, pero esas experiencias que no han tenido solo una persona, sino que hemos tenido, por ejemplo, no solo en el grupo de ambientes de aprendizaje, sino en la Facultad de Educación y en parte también en algunas otras regionales y eso nos permite construirnos porque de antemano esa pluralidad es la que nos permite también hablar de ambientes de aprendizaje y no de un solo ambiente de aprendizaje. Entonces, esa es como la idea, ¿cierto? Así es, entonces, como tú mismo lo has dicho, la idea es dialogar, poder compartir. Bueno, quisiera nuevamente, antes de iniciar con nuestras preguntas, saludar a todos los que nos están mandando sus mensajitos, así súper chévere, nos encanta leerlos. Oscar Iván desde Suroccidente, nos acompaña Marta Isabel desde Yopal, tenemos aquí a Pereira, tenemos Bucaramanga, Neiva, mejor dicho, Uniminuto Colombia está conectado en este espacio y queremos que estén así súper activos. Bogotá Presencial también está aquí con Franco Urrea, Alexis, Pasto. Entonces queremos que se sigan conectando, que sigan interlocutando con nosotros. Si alguien quiere participar y preguntar algo además, no hay ningún problema. Igual la idea es eso, que podamos compartir. Entonces vamos a iniciar. Bueno, aquí está Zipaquirá, Medellín. Bueno, mejor dicho, tenemos todo el territorio nacional. William nos acompaña hoy, así que súper genial que podamos hacer esta construcción, como tú muy bien lo decías, no solo de un ambiente, sino de ambientes de aprendizaje, donde Uniminuto se constituya también como un referente en esto. Para iniciar, queremos justamente indagar un poco, o que nos cuentes, William, un poco sobre cuáles son los elementos a tener en cuenta cuando hablamos de ambientes de aprendizaje. ¿Por qué hablar de ambientes de aprendizaje? Pero cuáles son esos elementos para que nosotros podamos entenderlo y sobre todo para su construcción.
Bien, digamos que a partir de ese concepto, de esa noción de ambientes de aprendizaje, hay mucha subjetividad y eso me parece que hay que verlo de una manera positiva en el sentido de que depende muchísimo de lo que nosotros conocemos y de lo que nosotros como podamos hacer. Y creo que hay una palabra clave para poder entender los ambientes de aprendizaje y es las interacciones. Es decir, cuando nosotros hablamos de ambientes de aprendizaje, en términos muy básicos, podríamos decir que es la creación de un espacio, independientemente de cuál sea el espacio, en el que yo interactúo con los estudiantes o estudiante-estudiante o estudiante-profesor, profesor-estudiante o pares como tal. El propósito de un ambiente de aprendizaje realmente se marca a partir de una necesidad. Por eso es la subjetividad que se plantea desde allí. De hecho, en muchos espacios no hablamos de ambientes de aprendizaje, sino de entornos, por ejemplo. De hecho, podemos hablar hasta de entornos protectores en muchos casos, pero hablamos también de contextos. Y ahí es donde yo creo que viene ese punto clave de la subjetividad, porque un ambiente de aprendizaje en primera instancia necesita esa interacción. Si me lo preguntan, yo diría que un primer punto o un primer elemento para poder definir un ambiente de aprendizaje es la interacción. Lo digo porque en muchos casos pensamos que el ambiente depende de ese lugar, de ese espacio, pero en las condiciones que de una otra forma ya no nos hemos visto, que digamos que nos abre precisamente esas condiciones, esas perspectivas que tenemos de la educación, digamos que un espacio ya no es tan limitado, ¿cierto? Digamos que normalmente el espacio nosotros lo delimitamos a partir de un lugar y ese lugar digamos que era muy físico en un principio como el aula de clase, por ejemplo, o cuando hablamos de investigación siempre nos ubicamos en un espacio-lugar. Pero esas nociones creo que han cambiado mucho, el espacio ya no se limita a lo físico, de hecho puede ser netamente a partir de las estructuras mentales, ¿no? Y desde allí también podemos hablar nosotros de del lugar como tal. Entonces jugamos del espacio en el tiempo también. Entonces el tiempo a veces también lo medimos por el reloj, pero cambia. Entonces, como que es tan subjetivo que rompe y en esa medida no solo la interacción es la que nos interesa o la que digamos que permite construir los ambientes de aprendizaje, sino también es la intención de formar. Y una palabra que normalmente en Uniminuto usamos mucho es la formación integral. Pero aquí es donde hay que tener en cuenta qué definimos precisamente por integral, ¿no? O sea, no es como el pan, ¿no? Que el pan no hace daño, ¿sí? Que de una otra forma no afecta. No, en este caso, cuando estamos hablando de una formación integral, esa formación integral de una u otra forma debe generar una transformación, debe afectar de una forma u otra lo que pasa en ese entorno o en ese ambiente en el que estamos trabajando. La transformación, tal cual como tenemos en el título de la charla, la transformación es otro punto que podemos tener en cuenta en los ambientes de aprendizaje para poder de antemano jugar con esa interacción y sobre todo también encontrarnos con esa formación que ya mencionábamos anteriormente. Creo que esos tres puntos son claves para poder definir lo que es un ambiente de aprendizaje, pero en términos muy amplios, porque un ambiente de aprendizaje se puede definir a partir de esos gustos o a partir de esas necesidades que se tienen con el contexto con el que yo voy a trabajar. Y pensando en contexto o definiendo contexto, no desde una relación tiempo y espacio, como le decíamos anteriormente, sino más como una relación entre estructuras mentales. Yo puedo tener un contexto o compartir un contexto con alguien que no con alguien que en este momento no comparte ni mi tiempo ni mi espacio. Yo puedo compartir contexto con alguien que está muy lejos y con alguien que posiblemente se formó en un contexto distinto o mejor aún en una década distinta. Y yo puedo compartir contextos porque en ese sentido los contextos, como lo mencionábamos, son estructuras mentales en relación con los discursos también, ¿sí? Entonces, en esa medida surgen los ambientes de aprendizaje no solo a partir de los gustos del contexto, sino también de las necesidades. Y ya quiero empezarme a meter un poquito en esas experiencias porque la idea no es contextualizarlo, sino de una vez bajarlo de la nube, poder sentir qué es un ambiente de aprendizaje. Creo que es un punto relevante y es el sentir, ¿no? A partir de ese gusto, de esa pasión que se tiene. Y es que si yo no estoy en un lugar ameno, de una otra forma no me voy a sentir bien. Y ese es el punto de partida también para un ambiente de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje se crean o surgen a partir de esas necesidades, de esos gustos, de esas pasiones y sobre todo también cuando convergen intereses en particular. Cuando yo, por ejemplo, estoy trabajando desde las artes, por tener un ejemplo, desde las artes puedo encontrar pares y personas que tienen las mismas necesidades o similares e intenciones también similares.
En ese sentido, cuando ya entendemos cuáles son esas necesidades, podemos crear un ambiente de aprendizaje, que el ambiente de aprendizaje, ¿cómo se definiría en ese sentido? Es ese espacio, insisto, independientemente de cuál sea el espacio, porque puede ser virtual, puede ser físico, es un espacio que comparten una serie de personas que tienen intenciones en particular, o digamos que coinciden esas intenciones con, sobre todo, el propósito de formar. Y aquí es donde viene un punto clave, y es que, ¿qué logro con un ambiente de aprendizaje? ¿Hasta dónde va un ambiente de aprendizaje? Digamos que ahí va enmarcado precisamente el interés que tiene el grupo. Ahí es donde viene el otro punto clave, y es la pluralidad. Ese diálogo que se mantiene constantemente en esa pluralidad. Entonces, desde allí, tomando por ejemplo, como les mencionaba, los lenguajes artísticos, en los lenguajes artísticos, por ejemplo, encontramos que se generan espacios de participación ciudadana, pero esos espacios de participación ciudadana se convierten en ambientes de aprendizaje, porque yo aprendo de uno, él aprende de mí, y así sucesivamente vamos compartiendo. Lo que encontramos, por ejemplo, ya metiéndonos un poquito más en la academia, en los proyectos de investigación. Los proyectos de investigación se convierten en espacios de aprendizaje, o generan espacios de aprendizaje, en la medida en que podemos contribuir a un objetivo en particular. Y el objetivo puede ir cambiando, ¿sí? Ahí quiero insistir como en el ejemplo de los lenguajes artísticos, y quiero retomar una escritora española o una artista española que ha venido trabajando con una propuesta muy interesante, que es María Acaso, que de hecho estuvo trabajando con Uniminuto hace unos años, específicamente con el MAC, digamos que con unos diálogos sobre todo, y ella lo que propone es cómo desde un ambiente creado desde lo artístico yo me puedo acercar, o cualquiera, un niño también se puede acercar a cualquier área de conocimiento. ¿Cómo puedo aprender matemáticas a partir de las artes? ¿Cómo puedo aprender geografía a partir de las artes? Y ella convoca a romper esa noción del espacio físico, del aula de clase, de no tener paredes, de no, digamos, que depender precisamente de esas reglas que ya teníamos tradicionalmente, digamos que de enmarcarnos en las cuatro paredes y dar cuenta precisamente de lo que es una estructura. Ella busca romper esa estructura para jugar sobre todo con un proceso más sistémico y no tanto sistemático. Pero esa es una forma de ver un ambiente de aprendizaje. Pero yo puedo ver el ambiente de aprendizaje todavía en lo físico, ¿sí? Digamos que en ese sentido el ambiente de aprendizaje no se limita a una postura netamente actual o una postura, digamos que tradicional, sino es a partir del objetivo que necesito yo. Si yo necesito quedarme, digamos que estructurado u organizado en un espacio para cumplir con un ambiente de aprendizaje, lo puedo hacer. Aquí la clave es el objetivo y los propósitos que puedo llegar a tener a nivel colectivo con ese ambiente de aprendizaje. Sé que no he contestado gran parte de la pregunta, sé que ya empiezo a extenderme en la palabra, pero la idea es poder sobre todo convocarlos a motivarlos sobre todas las preguntas y a poder configurar un ambiente de aprendizaje en este espacio. No, pero realmente sí has contestado mucho la pregunta, porque justamente lo que queremos indagar un poco es esos elementos que van entendiéndose en la construcción de un ambiente de aprendizaje, y tú has dado unos términos muy interesantes. Antes quiero invitar a todos los asistentes para que por favor allí den clic en la firma de asistencia virtual que tenemos ya compartida en el chat, para que no lo olviden. Nuevamente los motivamos para que interactuemos todos. Dijo William, estoy motivando las preguntas, entonces empecemos a generar esos diálogos. Manuel Antonio Tenjo nos acaba de enviar un mensajito que voy a leer antes de continuar. Dice, la virtualidad hace que seamos omnipresentes, especialmente en los ambientes de aprendizaje. Entonces, vamos haciendo esa interacción también virtual aquí a propósito de la omnipresencia, y vamos todos indagando y consultando un poco el tema. Tú has dicho tres conceptos o términos que pueden ser muy relevantes a la hora de concebir un ambiente de aprendizaje. Uno está el tema de la interacción, el segundo, la formación integral, y la transformación. Estos elementos que tú mencionas están muy articulados con lo que nosotros estamos hablando sobre ciencia abierta, justamente porque la ciencia abierta lo que implica es una interacción más amplia, que abarque más escenarios, que dialogue con otros espacios, y que la ciencia, la educación, los procesos de formación que se lideran desde la institución de educación superior pueda llegar a todos, y pues obviamente logremos el impacto y la transformación. Además, tú decías, el impacto en el contexto. Yo también estoy aquí anotando y aprendiendo la pluralidad, y que todo esto se construya a la luz de necesidades, gustos, convergen esto para la construcción de un ambiente de aprendizaje. Quisiera en ese sentido, a la luz de incluso nuestra apuesta, por lo que digo, ciencia abierta, que
que pareciera que estuviese como muy en la moda, como lo decía Pilar al inicio, no es solo un tema de moda, sino que es un tema que ya hemos incorporado como Uniminuto. Uniminuto es una institución que se ha reconocido justamente por tener una apuesta social, ¿cierto? Por tener una apuesta que impacte en las comunidades. Y quisiera justamente, William, que tú nos pudieras ayudar justamente a entender cómo en esta construcción de un ambiente de aprendizaje, cómo se interactúa con la comunidad, cómo participa la comunidad, entendida esta no solo como la educativa, sino como toda la comunidad en general, en la creación de esos ambientes de aprendizaje. O sea, aquí tú hablabas del profesor, pero luego vinculaste a María Acacio, que si no me equivoco, y cómo empieza entonces la comunidad en general a participar en esta construcción de ambientes de aprendizaje y que empiezan obviamente a ampliar la comprensión de los mismos. Bien, aquí para intentar contestar la pregunta, voy a remitirme a las experiencias que hemos tenido a partir del grupo y algunas que son externas al grupo, y sobre todo también a una postura que tenemos nosotros respecto a cierta parte de la academia en relación con eso, con la comunidad. Para nosotros la comunidad es lo más relevante, o el factor social es lo más relevante, o para algunos el impacto social es lo más relevante. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hacemos investigación, y creo que es algo que surge con mucha importancia en Uniminuto, no para Uniminuto, sino en Uniminuto, es que la comunidad es la que nos mueve, ¿sí? La mayoría de los proyectos de investigación que hemos trabajado en relación con los ambientes de aprendizaje surgen con la necesidad de una comunidad, ¿sí? No es una necesidad, digamos que individual de un investigador, en muchos casos no es así, o la necesidad, digamos que responder a una serie de productos, no. Lo que nos interesa más que nada en este punto es dar cuenta de cómo la necesidad de una comunidad se transforma en una propuesta, y esa propuesta de una u otra forma beneficia a la misma comunidad, directa o indirectamente, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, a partir de los proyectos, la mayoría de los proyectos de la universidad surgen de eso, ¿sí? Y buscan precisamente minimizar el impacto de una necesidad o minimizar el impacto de una problemática para poder dar una respuesta precisamente a ello. ¿Cómo podemos solventar ciertas necesidades que tiene la comunidad desde la academia? Y desde allí, la comunidad se convierte en lo más importante, porque cuando nosotros interactuamos con la comunidad es la que nos expresa qué es lo que realmente necesita. Es decir, nosotros como agentes externos podemos, digamos que ofrecer una serie de estrategias, de alternativas, de posibilidades, pero realmente quienes conocen qué es lo que ocurre es la comunidad, ¿sí? De hecho, es algo muy similar que nos queda en Uniminuto en relación con la misma filosofía del padre Rafael García Herreros, ¿no? O sea, cuando nosotros nos acercamos a la historia del Minuto de Dios, nos damos cuenta de que no era una necesidad o una impronta que tenía el padre Rafael García Herreros, sino que él se acercó a la necesidad de la comunidad, ¿no? Y no solo en el pueblo, no solo en el barrio, perdón, sino en todos los lugares donde él estuvo. Y creo que eso queda de una u otra forma en Uniminuto, y creo que esa es la impronta de las investigaciones en muchos casos de nosotros, que nos interesa esa parte, y lo interesante es que la comunidad interactúa con nosotros y eso es lo que nos permite trascender y sobre todo generar ambientes de aprendizaje, ¿sí? Creo que tenemos resultados muy, muy relevantes en ese sentido, como es el mismo MAC, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo, creo que es resultado de eso, de ese diálogo con la comunidad, y la comunidad la que de una otra forma permite eso. No solo el Museo de Arte Contemporáneo, sino también el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones, ¿no? También responde a una serie de necesidades de la comunidad, y creo que ahí es donde nosotros estamos apuntándole a unos aspectos muy pertinentes de la sociedad. Entonces, genera precisamente esa continuidad en el diálogo, y eso es lo que también contribuye, esos primeros diálogos con la comunidad contribuyen a generar procesos de investigación. Y esos procesos de investigación también contribuyen a la transformación social, contribuyen a la interacción y contribuyen también a esa formación integral. Y el hecho de que nosotros no nos veamos como uno, sino que nos veamos como colectividad cuando nos acercamos a la comunidad. Me refiero a que no va solo el investigador, sino que el investigador se acompaña de semilleros de investigación, se acompañan de jóvenes investigadores, de coinvestigadores, de una serie de personajes que están participando en los procesos de investigación y dialogan todos con la comunidad, y eso permite de antemano crear esos productos que generan impacto en la sociedad. No digo productos, digamos que en términos de la generación de nuevo conocimiento, que obviamente también, y en esa medida creo que son los que más nos interesan. Y ahí
sí me meto un poco con la academia y con lo del grupo, y es que eso es lo que nos ha permitido, digamos, que crecer en algunos grupos de la universidad. Creo que muchos de los grupos de la universidad, si no todos, realmente no estamos creando investigación o creando procesos o creando ambientes de aprendizaje pensando en los productos de generación de nuevo conocimiento solamente. Digamos que ese es un valor agregado en muchos casos, porque realmente lo que nos interesa es poder contribuir a la sociedad. De hecho, si nosotros hacemos la revisión de los productos que tienen los grupos de investigación en la universidad, hay muchos productos que no quedan, digamos que categorizados como quisiéramos en las mediciones de MinCiencias, pero estamos satisfechos porque realmente se hizo una labor social muy importante. Entonces, a veces nos genera más impacto el hecho de poder trabajar con un semillero en una comunidad que un artículo, porque llega a tener mucho más impacto en el tiempo. Y son estos elementos que tú mencionas y ya vamos a darle la palabra a dos asistentes que nos están levantando la mano y una pregunta. Pero eso que tú estás diciendo es súper importante porque entonces también sugiere unas formas de dialogar con el saber que se salen un poco a veces de ese marco en el que siempre hemos estado dialogando. Entonces los ambientes de aprendizaje no solo se constituyen como un elemento integrador, como un elemento transformador, como un elemento que interactúa, sino como un elemento innovador para el contexto académico y social. Entonces, en este marco vamos a dar la palabra a José David Peña, que nos levantó la mano, y ya también compartimos una pregunta que nos hace Claudia Carolina Bonilla. No sé si logramos. José, si puedes encender tu micrófono, te escuchamos. Bueno, mientras... ¿Tú le puedes encender el ¿Sí? micrófono? Sí, claro, tú eres el modelo. Creo que ya lo... Sí, yo creo que ya está, pero no sé. Dice que no le dejan. Bueno, Bueno, mientras logramos aquí con José, vamos a la pregunta que nos hace Claudia Carolina Bonilla, que dice, ¿qué elementos debe tener en cuenta una persona para realizar ambientes de aprendizaje novedosos que generen impacto en proyectos sociales? Bien, voy a ser muy sincero en todas las preguntas que me lleguen a hacer, y es que parte muchísimo no solo de las necesidades, sino de las posibilidades que podamos llegar a tener, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear un ambiente de aprendizaje, lo primero que debo tener en cuenta es la necesidad, pero también las posibilidades que puedo llegar a tener en ese sentido. Creo que alguien preguntaba sobre los ambientes de aprendizaje preparados. Esos ambientes de aprendizaje preparados, digamos que están pensados en una comunidad en particular, en muchos casos, si me equivoco me corrigen, en niños. Y entonces es como construir esos espacios, literalmente, físicos en muchos de los casos, en que los niños se sientan a menos, sobre todo en cuanto a las dimensiones. Digamos que las sillas más bajas, digamos que los espacios de una u otra forma contribuyan a lo individual y a lo colectivo, pero depende mucho de los recursos que yo tenga, ¿sí? Pero más allá de los recursos, es sobre todo de esas capacidades que llego a poder tener y sobre todo que puedo llegar a explotar en ese sentido, ¿sí? Lo que debo tener en cuenta sobre todo es cómo puedo llegar a acercarme a esa población y poder llegar a interactuar. Que ese tal vez, insistiré yo en ese concepto o en esa noción o en ese término, y es que si yo no logro tener claro cómo poder interactuar con esa comunidad, va a ser difícil poder crear un ambiente de aprendizaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hemos tenido experiencias en las que hemos venido trabajando con internos de las cárceles, por ejemplo, en Bogotá. Y nos hemos dado cuenta de que lo que se pensaba crear como ambientes de aprendizaje inicialmente cambia, porque que realmente en el contexto es ellos quienes nos dicen realmente el contexto se puede cambiar de una forma muy diferente a lo que lo podemos plantear. Entonces, clave es la interacción, cómo poder crear esa interacción, ¿sí? Es lo primero que podría uno presentarse. Y digamos que aquí quisiera responder la pregunta sobre todo, no tanto con unas nociones, porque normalmente siempre que nosotros nos acercamos a contextualizar, jugamos con los términos o jugamos con las palabras como lo estaba haciendo, pero tal vez lo más importante es jugar con las relaciones, ¿sí? Lo primero que debo tener en cuenta es cómo puedo generar esa interacción, pero al mismo tiempo cómo establezco esa relación, cómo puedo yo relacionarme con esa persona con la que quiero trabajar, qué características tiene esa persona. Y eso me convoca de una otra forma, llamémoslo a una caracterización, pero es más que nada a poder interactuar en el contexto de él, ¿sí? Si yo puedo, digamos que entender un parte, el contexto en el que está esa persona o esa población con la que quiero trabajar, puedo entender realmente cuáles son las necesidades de ese ambiente de aprendizaje. Con esto quiero dejar claro que
No es fácil llegar a una comunidad y decir, este es el ambiente de aprendizaje que yo quiero trabajar. Es complejo, ¿sí? Y lo podíamos contestar. Podemos decir, son 3, 4 conceptos claves que usted debe tener en cuenta para el ambiente de aprendizaje, pero realmente es en el contexto en el que uno puede entender qué es lo que se necesita. Cuando uno conoce el contexto es que de una otra forma identifica el ambiente de aprendizaje. De hecho, nos pasa en las aulas de clase, ¿no? En muchos casos nosotros preparamos la clase, preparamos todo lo que está enmarcado en la estructura metodológica, pero nos damos cuenta que cuando encontramos el grupo cambian muchas cosas, ¿sí? Y es muy raro cuando yo llego a cumplir al pie de la letra lo que ya he preparado previamente, ¿sí? Y el ambiente de aprendizaje o los ambientes de aprendizaje que yo genero en el aula de clases se generan a partir de lo mismo que me propone el estudiante. Claro, yo tengo unos objetivos previos y ese es el otro punto que hay que tener en cuenta. ¿Qué quiero lograr o qué puedo lograr con esa comunidad? Entonces, jugamos precisamente con esas interacciones, con esas relaciones, con el conocimiento de la población, que me parece que sería el primero en tener en cuenta, y sobre todo, cuál es el propósito que yo llego a tener con esa población, ¿sí? De hecho, y me voy a acercar un poquito también a lo que hablábamos de Uniminuto, es una dinámica que tiene Uniminuto y como lo decía hace un momento Pilar, es algo que está, digamos que entre nosotros, pero a veces no somos tan conscientes. Y es lo que hace Uniminuto cuando llega a una región, ¿no? Uniminuto no llega a una región porque ya quiere crear el ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Uniminuto no llega a una región proponiendo de una vez toda una lista de programas para esa población. Uniminuto primero interactúa con la comunidad, identifica cuáles son las necesidades de esa comunidad y a partir de allí establece cuáles son los posibles ambientes de aprendizaje que se pueden generar. Por eso muchos pueden preguntar, ¿por qué esta carrera o sí, o esta carrera, no, ¿por qué no está en cierta regional? Porque ya hay un estudio previo, ya hay un acercamiento previo. Claro, se nos pueden salir cosas de las manos, o ya se nos pueden escapar algunas otras. Pero para ir contestando la pregunta, que sé que no la estoy contestando, sé que no voy a contestar ninguna de las preguntas, sino que voy a generar más dudas, pero creo que hay que tener en cuenta eso, el conocimiento de la población, cómo interactuar con la población, cuáles son los propósitos que yo llego a tener y sobre todo mis capacidades, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, yo quiero crear un ambiente de aprendizaje virtual con una comunidad, pero no conozco mucho de la virtualidad, creo que me genero allí un mismo problema. Tendría yo que formarme o encontrar, digamos, que ese diálogo para la formación en ese sentido. Entonces, básicamente sería eso. Como digo, sé que no estoy contestando claramente las preguntas, pero sí convoco a más dudas como para ir, digamos que remitiéndonos a ello. Bueno, y también creo que es el ejercicio, Willa, ¿no? Como lograr no solo responder, sino tratar de indagar un poco más en el ejercicio. Me gustó esto último que tú acabas de decir, en la concepción de no solamente llegamos como a compartir con la comunidad o con la necesidad sino que hay que ser conscientes de las necesidades, de las posibilidades, los límites que se tiene frente al conocimiento. Por eso que decías, ¿no? Si no sé de virtualidad, pues no me voy a vincular en un escenario de virtualidad donde sé que tal vez me voy a poner una carga que no va a aportar mucho. No sé si el profesor José David Peña logra activar el micrófono, tiene todavía la mano levantada. Eh, si no se logra, pues bueno, ya miramos la posibilidad de pronto si es un error. Aquí quisiera como mencionar dos cositas. Dina Patricia nos dice, los ambientes de aprendizaje apoyan la creación para la investigación misma. Y Juliana Alejandra Triana dice, una escucha atenta del entorno es vital para cualquier iniciativa investigativa o pedagógica que quiera realizarse. Esto nos exige dejar atrás la soberbia académica y darnos cuenta que no lo sabemos todo y hay conocimiento de calidad que se obtiene también fuera de los espacios clásicos educativos. La vida misma nos enseña. Entonces, muchas gracias por esos comentarios. Nuevamente los motivamos para seguir interactuando y vamos a articular esto que estamos hablando de la comunidad, cómo se vincula con otra pregunta que yo creo que es importante realizarnos. Los ambientes de aprendizaje, digamos, si bien interactúan y si bien implican una formación integral, ¿cómo logramos que se garantice, que se cumpla con un objetivo en el desarrollo de los ambientes de aprendizaje? O sea, ¿cómo podemos nosotros realmente transformar la comunidad, transformarnos como docentes, transformarnos como investigadores, transformarnos como estudiantes en ese ejercicio de los ambientes de aprendizaje? Bien, yo creo que hay como 3 momentos o 3 puntos a tener en cuenta que se convierten en momentos y es que esa interacción, seguiré jugando con la palabra de interacción, y es que cuando yo
pienso en un ambiente de aprendizaje en un principio es esa interacción, ¿sí? Y pienso un poquito cuando hablamos de esos conjuntos, que hablábamos de un conjunto A, un conjunto B, y cuando interactuaban se crea un conjunto C, ¿sí? Cuando yo llego a una población y quiero trabajar con un ambiente de aprendizaje, digamos que yo tengo una percepción del mundo, pero la comunidad con la que yo estoy trabajando tiene otra percepción del mundo. No, por lo general no se comparte o comparten algunos elementos, pero obviamente no es la misma. Cuando yo genero o propongo un ambiente de aprendizaje, esos dos contextos o esas dos posiciones respecto al mundo se unen, ¿sí? Asimismo se reúnen las necesidades y ahí es donde se genera la interacción, es decir, qué es lo que tiene la comunidad y qué es lo que puede ofrecer la comunidad y qué es lo que de una u otra forma necesita la comunidad que yo pueda comprender y que yo pueda de una u otra forma ayudar. Y ahí se genera ese pequeño mundo. Digamos que está el mundo del investigador o de la gente que quiere crear un ambiente de aprendizaje, está el mundo de la comunidad, pero hay una interacción entre esos dos. Esa interacción es la que es clave para poder crear los objetivos de investigación o los objetivos dentro del ambiente de aprendizaje, porque deben partir sobre todo de la realidad. Si ya no solo estamos hablando de esa interacción de las necesidades de uno o del otro, sino que deben partir de la realidad. ¿Cuál es la realidad que tiene tanto uno como el otro? ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo conozco como las necesidades de una comunidad, pero si yo no tengo el suficiente tiempo para compartir con esa comunidad o con esa población con la que va a trabajar, posiblemente no vamos a poder interactuar igual y no vamos a poder definir un objetivo, no podemos llegar a un objetivo. Claro. El segundo aspecto, como le decía, es esa realidad, y esa realidad sobre todo se enmarca a partir de la necesidad. Y esa misma necesidad me convoca a algo. Entonces, por ejemplo, si yo llegara a una población que digamos que la necesidad es un poco más social y yo de antemano tengo, digamos que una posibilidad de generar unos recursos, que en cierta forma esos recursos se transmiten en lo tecnológico, pero si la necesidad no es esa, yo puedo aportar, pero no es la necesidad que tiene la comunidad. En ese sentido, en la pertinencia. Casi que es una de las palabras que utilizamos mucho cuando trabajamos en investigación y es la pertinencia social de su proyecto. Lo mismo podemos hacerlo o pensarlo en los ambientes en los ambientes de aprendizaje. Y es, ¿cuál es la pertinencia que llega a tener la propuesta y el objetivo en ese sentido? Y hay una clave, creo yo, y es no ser tan ambiciosos en términos de esos propósitos, ¿sí? Partir precisamente de esas necesidades que puedo ir avanzando poco a poco y desde allí poder configurar precisamente esa necesidad. Y es lo que pasa en muchos casos, por ejemplo, en ciertas dinámicas que se están creando ahora con los ambientes de aprendizaje, que aunque son colectivas, también se acercan a lo individual, pero a partir de la misma necesidad y de las mismas capacidades que tiene la población, que es lo que hablábamos hace un momento, por ejemplo, con esos ambientes de aprendizajes preparados o esos ambientes preparados. Esos ambientes preparados están pensados, digamos que en términos muy generales, en dos momentos. Un momento, el de dentro de lo individual, cómo me acerco a hacer un acompañamiento, aparte de esa comunidad desde lo individual, y cómo me acerco también a hacer ese acompañamiento desde lo colectivo, ¿sí? Entonces, cómo desde esa misma dinámica puedo generar una serie de recursos para poder responder a un objetivo claro. En ese sentido, sí es importante, insisto, en que el objetivo parta de un diálogo entre la comunidad y la persona que va a crear el ambiente de aprendizaje, si en este caso es la academia, ¿sí? Porque sí, que es lo que nos decían hace un momento, dejar a un lado toda esa soberbia me parece que es clave, porque creo que todos estamos de acuerdo al decir que si conocemos algo o si tenemos conocimiento no es tanto porque de una u otra forma lo hayamos adquirido individualmente, sino ese conocimiento lo adquirimos es por ese diálogo, sobre todo quienes trabajamos en aula de clase, lo digo digamos que de una manera muy personal, uno aprende más es cuando interactúa con los estudiantes, no tanto porque uno, claro, lee, pero digamos que las lecturas dan un tipo de conocimiento, pero realmente uno se acerca a los contextos, al conocimiento más práctico es cuando dialoga con los estudiantes, ¿sí? Y creo que pasa mucho en los procesos de investigación y en los procesos de investigación formativa, cuando uno dirige proyectos de investigación, en esos proyectos de investigación aprende uno más del estudiante, de lo que está leyendo el estudiante, de la experiencia que tiene el estudiante creando ambientes de aprendizaje, que de lo que uno llega a conocer antes. Y eso es importante, me parece que es importante acercarse a los ambientes de aprendizaje, despojándose en la mayor de las medidas
de todo lo que son esos vestigios, digamos que de los títulos o de la soberbia académica que en muchos casos está allí planteada y me parece muy pertinente cuando la profesora lo escribe. Y es que realmente, William, el ejercicio como, de hecho, como tú iniciabas ahorita este espacio, era como no hablar de ambientes, sino de ambientes, justamente como un concepto que dialoga con otras formas de entender y que hay otras maneras también de comprender el ejercicio de la formación. Entonces, creo que es interesante cómo volvemos a ser no reiterativos, porque decías reitero, sino cómo seguimos diciéndole a todos, tenemos que interactuar en el ejercicio de la construcción del saber, del conocimiento, de la investigación, pues porque en últimas es el sentido de esto, no podemos investigar si no hay con quién dialogar, si no hay con quién compartir, si no hay a quién llegar. Y hay una cosa en este tema de los ambientes de aprendizaje, aprovechando que estamos de todos los lugares de Colombia aquí en esta charla tan linda, los escenarios en los que nosotros nos movemos, podemos, y de hecho el diagnóstico que hicimos desde aquí, de la subdirección del centro editorial, en compañía con otros actores, de toda la comprensión que se tiene en un minuto sobre ciencia abierta, encontramos que muchos docentes, muchas sedes han desarrollado procesos que interactúan con ambientes de aprendizaje, pero que no se conocen. No se sabe, como que queda muy en el ejercicio de lo mío, de lo propio, y no lo ponemos en diálogo con lo común. Y pues claramente, reitero ahí sí, el concepto de la interacción implica justamente dialogar e interactuar con otros y exponernos, ¿no? Que también creo que es muy complejo exponerse en el ámbito de lo académico porque siempre estamos con el miedo a que nos generen juicios. En ese sentido te quisiera preguntar, y para que nos motivemos también ya como a generar estas redes, como también decía Pili al inicio, los ambientes de aprendizaje pueden ser cerrados, pueden ser abiertos. Esto pues también como la intención de integrar a la comunidad. No sé, voy a decir algo tal vez no coherente, pero si yo estoy a propósito de quien nos acompaña desde la Orinoquía, yo genero un ambiente desde allí, este espacio, empiezo a crear, por decirlo así, una experiencia significativa de consentidos de un ambiente de aprendizaje desde mi sede. Debe ser solo para mi sede, no aplicaría para Bogotá, por ejemplo, aunque mi realidad sea distinta a esta, por eso quisiéramos que nos contaras un poco de esta apertura o de este cierre que debe tener la comprensión del ambiente de aprendizaje. En principio yo diría que sí, pueden haber ambientes de aprendizaje cerrados y abiertos, pero sí considero a partir de las experiencias que hemos tenido que esos ambientes de aprendizaje que se consideran cerrados terminan abriéndose tarde o temprano, ¿sí? Porque las mismas dinámicas convocan a ello, ¿sí? Ahora sí me voy a poner un poco anecdótico y voy a empezar a hablar un poquito de esos proyectos que han salido en los grupos. Y es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una región, nos ocurrió, por ejemplo, precisamente en Los Llanos. Es una propuesta que surge en Bogotá, pero se llevó precisamente a Los Llanos. De hecho, hay apoyo, ya que lo menciona, hay apoyo de Regional Orinoquía allí. Y fue una alianza precisamente entre lo que fue Bogotá Presencial y Orinoquía. Y nosotros trabajamos en una población específica que fue San Martín en Meta, ¿sí? En San Martín de los Llanos. Y en San Martín de los Llanos nosotros llegamos con una propuesta inicial a partir de las artes, de los lenguajes artísticos en términos generales. Y fue interesante porque nosotros pensamos que, bueno, la propuesta se iba a quedar solo para San Martín, porque era la población con la que estamos trabajando, pero fue la misma comunidad la que nos abrió el ambiente de aprendizaje, ¿sí? Los mismos artistas de allá empezaron a decir, no, es que esto hay que hacerlo con tales y tales personas y ya conocían ellos la región. Claro, al conocer la región, que es lo que nosotros de antemano, aunque nosotros conozcamos parte, había de hecho estudiantes como jóvenes investigadores que eran parte de la comunidad. Pero aún así, hay dinámicas que no se conocen, aunque yo pertenezca a la comunidad, y el diálogo es el que nos permitió abrirnos. El diálogo y los mismos artistas. Y precisamente la propuesta de investigación no se limitó a San Martín, sino que fue prácticamente en todo Villavicencio. De hecho, también se convocaron a otras participaciones que no fueron solo Villavicencio, sino de los llanos en general. Y fue interesante porque precisamente la participación o el ambiente de aprendizaje que se generó era más que nada a partir del diálogo. En concreto era, cuéntenos su experiencia a partir de los lenguajes artísticos en relación con el conflicto armado. Sí, que fue una convocatoria, un proyecto que se benefició de una convocatoria de MinCiencias precisamente en esa línea. Y fue interesante porque eran experiencias que tal vez no se habían contado antes, o al menos en ese espacio no se habían contado,
y llegan personas de rincones de los llanos a contar unas experiencias que vivieron, pero a partir de las artes. Y son experiencias que en un principio son metafóricas, pero que realmente contribuyen a ese conocimiento de una manera muy interesante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de estas personas que llegaba de uno de esos rincones de los llanos, traía una propuesta artística que rompía, digamos que con lo tradicional de la obra artística, en este caso con el óleo sobre lienzo, y desde allí marcaba parte de esa historia y de esa memoria histórica dentro de lo que son los llanos y sobre todo lo que era el conflicto armado. Entonces, ahí la experiencia a qué va, o la anécdota a qué va, a que nosotros lo pensamos cerrado, porque creímos que en términos de investigación no podíamos irnos un poco más allá, pero no, la misma comunidad nos abrió el panorama. Y de hecho, ese proyecto que comenzó siendo un proyecto de jóvenes investigadores, terminó siendo un programa de investigación que se extendió y en este momento lo estamos llevando a Cundinamarca, ¿sí? Entonces, creo que sí hay ambientes de aprendizaje que surgen desde lo cerrado, pero terminan abriéndose sobre todo a partir de esos diálogos. Y creo yo que ese es también el propósito de nosotros, que creo que eso es lo que nos pasa en muchos casos. Nosotros en ciertas dinámicas como que estamos en uno, dos, tres, cuatro, cinco cosas, cinco frentes al mismo tiempo, pero podemos unificar precisamente eso, porque en muchos casos que nos ocurre que terminamos algo y ya lo dejamos allí y cerramos, pero lo cerramos porque las circunstancias o la inmediatez nos obliga a cerrarlo o inconscientemente lo cerramos. Pero ¿qué pasaría si eso que yo hice hace un año lo quisiera retomar ahorita y digamos que actualizarlo y retomarlo como un proyecto de investigación que pueda surgir, que pueda, digamos que tener otro tipo de diálogos y que no solo yo lo pueda hacer, ¿no? Que se replique en ese sentido y desde allí poder hablar de lo que se denominan programas de investigación que generan ambientes de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en efecto, creo que en la mayoría de los casos los ambientes de aprendizaje terminan abriéndose por una u otra razón, en la mayoría de los casos. Y esto ya antes de darle la palabra a Pilar, que está levantando la mano, es que en este marco de la ciencia abierta, evidentemente hay una serie de inquietudes y reflexiones sobre qué podemos compartir con todos, qué no debemos compartir, sino con nuestro núcleo más cercano, que es como con a quien hacemos el ejercicio. Entonces, esta interacción con la comunidad no solo propone o sugiere, digamos, un diálogo abierto, sino que nos invita entonces a mostrar cómo desde un minuto a la luz de estos diálogos entre las sedes, entre las comunidades, empieza a seguir o se empiezan o se sigue consolidando como un referente en el trabajo con la comunidad, como un referente en trabajos de ambientes de aprendizaje que puede empezar a impactar en otras comunidades y en otras instituciones, por ejemplo. Entonces creo que es muy interesante esto que dices y sobre todo que podamos empezar a reflexionar en nuestro ejercicio qué debo yo abrir también mucho más, qué debo compartir y qué debo hacer, permitir que interactúe con otros. Pili, si te escuchamos. Sí, no, es que quedé encantada con lo que estaba hablando William, sobre todo por una cosa muy interesante, y es que ahora que estamos hablando de ciencia abierta, pensamos que todo lo que es ciencia abierta tiene que estar medio por el mundo virtual. Y con lo que nos está diciendo William, estamos viendo que no, los recursos educativos abiertos, todos estos ambientes de aprendizaje abiertos, se hacen abiertos desde el diálogo entre la comunidad con las comunidades, y eso es lo que nos permite también hacer transferencia de una región a otra región. Entonces, esa experiencia creo que también es un mensaje bien fuerte, bien interesante, de que lo abierto no solo está mediado por la virtualidad. Gracias, gracias Pilar. Ah, dale, termina. Ahí entonces, William, ¿cómo hacer para que eso siga rompiendo barreras, fronteras y que se siga dando dentro de lo abierto, dentro de este concepto, sin necesariamente que esté mediado por la virtualidad? Creo que es una tarea que estamos conscientes, creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta, y creo que en ese sentido estamos avanzando, es estar conscientes, ¿no? Pero es una tarea ardua que tenemos que hacer, no solo en Uniminuto, sino creo que a nivel de todas las universidades, a nivel social, a nivel de comunidades, y es el diálogo. Me parece que no solo la interacción, sino el diálogo es una palabra clave allí, porque a partir del diálogo es que conocemos qué es lo que está haciendo el otro, ¿no? Y creo que todos los que estamos, a todos los que estamos aquí en la reunión o en el programa, nos ha pasado, y es que hacemos algo, tenemos una idea y empezamos a trabajarla, digamos que desde nuestras propias posibilidades, y cuando se genera ese diálogo,
como estos espacios, me doy cuenta de que tal persona está haciendo lo mismo en otro lugar, pero no lo sabía. Y lo mismo la otra persona, y nos damos cuenta de que son experiencias que se pueden conectar o son experiencias que tienen ciertos puntos de conexión y son amplias. Encontramos que lo que yo estaba haciendo, no solo lo estaba haciendo yo, sino 10, y posiblemente esos 10 avanzaron más de lo que yo avancé. ¿Sí? Y yo creí que, por ejemplo, había hecho ya todo. Entonces creo que lo importante es el diálogo, que no es un diálogo que se dé fácilmente, porque obviamente hay muchas limitantes, ¿sí? En el sentido no solo del espacio, del tiempo, digamos que la comunicación, digamos que de nuestro tiempo, ¿sí? Porque estamos metidos a veces en tantas cosas que yo digo, dialogué con tal persona y podemos hacer esto, pero al final de cuentas se nos queda en la mitad porque hay otras cosas no más importantes, pero en muchos casos más inmediatas. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en un proyecto de investigación, pero surge acreditación, pues es inmediato la acreditación, entonces, acreditación de programa, entonces tengo que dejar la investigación en stand-by o la propuesta en stand-by. Y eso nos pasa, creo que a todos nos pasa, pero creo que es algo que lo primero que tenemos que hacer es romper. Y es precisamente romper esas inmediateces, que obviamente no es fácil, no es sencillo, digamos, que decir, voy a dedicarme solo a una cosa, ojalá fuera así, en lo ideal es dedicarme solo a una cosa, pero pues obviamente no se puede. Pero esos diálogos son los que nos permiten, ¿sí? Y creo que poco a poco los vamos haciendo. Yo creo que esos diálogos empiezan, digamos que desde lo particular, en lo regional, y se van extendiendo, ¿sí? De hecho, eh, uno de los puntos que vamos a abordar ya más adelante es precisamente esas experiencias, ¿cierto? Y esas experiencias se han dado precisamente en ese sentido, es decir, cuando nosotros nos damos cuenta, y eso nos pasó, por ejemplo, cuando empezamos a dialogar con la regional Orinoquía, sí es Orinoquía, ¿cierto? Sí, perdóname, ya Sí, me estoy Uriquía. confundiendo. Cuando empezamos a dialogar con la regional Orinoquía, nosotros teníamos una idea y ellos ya habían trabajado en algo similar y al unirlo, pues es que nos empezamos a ampliar mucho más, ¿sí? Yo creo que esos diálogos comienzan desde los programas, luego trascienden a las facultades, luego a la regional. Desde la regional ya debe haber un diálogo, creo yo, entre las regionales y seguir trabajando. Creo que un punto clave en ese sentido también son los grupos, porque los grupos, digamos que no se limitan a los programas o no se limitan a las facultades, sino que los grupos en muchos casos son interfacultades o interinstitucionales. Y eso Así nos es. permite generar mucho más diálogo. Entonces, creo que lo primero es ese diálogo. Segundo, algo que dijo la profesora y es decir, es verdad, y es, hay de que despojarnos un poco de esa soberbia académica, ¿sí? Porque a veces sentimos que porque yo ya he hecho esto, porque yo estoy en cierta categoría, pues no necesito acercarme a otro investigador que está hasta ahora comenzando. No, allí es donde se aprende más. Cuando yo me acerco precisamente a quienes están comenzando, porque digamos que si yo llevo un recorrido, que el recorrido, digamos que lo categoriza una institución, pero no asegura prácticamente nada, porque yo puedo conocer, por ejemplo, de literatura, pero si encuentro a alguien que conoce, por decir algo, de todo lo que es virtual, pues no sé nada a comparación. Y ahí es donde esos diálogos son los que me permiten construir. Como les decía, es una tarea compleja, ardua, nos toma tiempo, pero creo que hemos avanzado, no muy rápido, pero sí hemos avanzado. Y creo que hay muchas experiencias que podemos retomar, no solo, digamos que a nivel de regiones, sino, por ejemplo, lo que se está haciendo en Magdalena Medio, que surge precisamente de una experiencia desde la Facultad de Comunicación, si me equivoco, me corrijan si hay alguien de la Facultad de Comunicación, que trasciende de la facultad y genera diálogos precisamente en la región. Lo mismo pasa, por ejemplo, lo que se hizo en Putumayo y lo que se ha hecho en Chocó, que se genera desde una facultad, pero se crearon diálogos precisamente con esas regionales. Y yo creo que eso es lo que no tenemos que dejar. ¿Sí? A veces le tenemos miedo como que nos toca presentar el informe de investigación, nos toca ya finalizar el proyecto de investigación y terminar todo lo que es la ejecución del presupuesto y ya no quiero saber nada. Ese es el otro miedo que nos toca dejar a un lado. Porque la idea es retomar esas ideas que hemos venido trabajando, porque a veces cuando nosotros enlistamos qué hemos hecho, enlistamos una cantidad de cosas impresionantes, pero como que a veces no hay una conexión entre una y la otra por la inmediatez. Y eso es lo que también creo que hay que empezar a trabajar. Sé que tampoco Bueno, contesto del todo la pregunta, pero intento acercarme. tranquilo, tranquilo porque igual pues la idea es como ir abordando desde lo general, lo que más podamos particular, pero pues bueno, quiero invitar nuevamente a los que nos acompañan, somos una gran comunidad en gran territorio, gran parte del territorio. Les invitamos a interactuar, ya estamos acercándonos de a poco al cierre de esta charla, lo que es bueno, parece que termina muy rápido, se nos va pasando el tiempo súper rápido, pero entonces vamos antes de entrar un poco a las experiencias,
en este marco de todo lo que tú has dicho, del reconocimiento, de la interacción, del diálogo, y esa palabra reconocimiento me parece importante en todo este ejercicio. Dinos o cuéntanos un poco, William, cómo lograr un valor agregado y construir soluciones a partir de esta labor. Porque tú has dicho unas cosas muy interesantes, ¿no? La comunidad brinda unos elementos, la academia brinda otros, pero entonces desde aquí y desde allá, ¿cómo se empiezan a generar valores agregados y se empiezan a construir soluciones a realidades que tal vez tenemos aquí y con las cuales interactuamos de manera frecuente, diaria y cotidiana, pero tal vez estamos mirando hacia otro lado pensando que no podemos aportar? Entonces, desde los ambientes de aprendizaje, ¿cómo podríamos lograr esto que hoy nos propone? Nuevamente, y antes de darte la palabra, quienes tengan preguntas, quienes quieran hacer algún comentario, refutarnos algo, bueno, a refutar a William, porque yo no he hecho nada, dialogar con él, levantar la mano, bienvenidos, este es un espacio abierto para todos y queremos que ustedes también participen y que puedan interactuar e interlocutar con nosotros. Ahora sí, William. Bien, creo que voy a retomar esa palabra que mencionaba Cristian y es ese reconocimiento. Creo que uno de los primeros puntos que debemos tener en cuenta es reconocer lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hacemos, ¿sí? No es poco lo que nosotros podemos hacer y lo que hemos hecho realmente, pero a partir de allí reconocer lo que ha hecho el otro, ¿sí? En ese mismo diálogo o en esa misma puesta en escena de los diálogos que podemos encontrar con los resultados que han tenido, digamos que otros, ¿sí? Y ese reconocimiento es el que nos permite de antemano poder dar cuenta hasta dónde podemos llevar y poder dar cuenta también de esos productos o dar cuenta precisamente de esos resultados que realmente nos puedan servir. Insisto en algo, y es que creo que, y eso es lo que considero que hace grande, digamos que lo que estamos haciendo, y es el hecho de que lo prioritario para nosotros no es la generación de nuevo conocimiento. Eso ayuda, claro está. Pero creo que lo que más nos interesa es ese impacto social. No es tanto el impacto académico, sino el impacto social, porque el impacto académico de una u otra forma se vuelve hermético, ¿sí? Si yo publico un artículo, como lo mencionaba hace un momento Pilar, ¿cuántos me leen y cuántos me citan? ¿Sí? Y a veces pienso es en eso, ¿sí? Y la medición, digamos que ese impacto es cuántos me citan, no solo cuántos me leen, porque claro, mirar cuántos me leen es complejo, medir eso es muy complicado. Pero se vuelve, digamos que una dinámica en muchos casos hermética. Cuando pensamos en los productos que generan impacto social, creo que ahí lo tenemos mucho más claro, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un recorrido de esas experiencias en torno a la investigación, y creo que todos los que estamos aquí lo podemos decir, recordamos más ese impacto social, genera mucho más, voy a utilizar ese tipo de palabra, una recordación, ¿sí? En términos de publicidad mucho más clara, ¿sí? Porque cuando yo, por ejemplo, participo con una comunidad, ya la comunidad genera, digamos que una instancia a partir, o digamos que un recuerdo a partir de eso que se hizo. Y ahí me acerco nuevamente a las experiencias. En ese proyecto que mencionaba hace un momento, del Chocó, por ejemplo, se trabajó con la literatura afro en los colegios, en la mayoría de los colegios, en el 90% de los colegios de Chocó, del departamento, ¿sí? Y precisamente era aprovechar algo que ellos ya conocían o aprovechar algo que ellos ya tenían, la literatura del Chocó, la literatura afrocolombiana. Y fue interesante esa dinámica porque ellos sentían que como que lo que conocían era, digamos que muy cotidiano, pero cuando llega alguien externo, en este caso un minuto, a exaltar precisamente eso, digamos que ellos dan cuenta o reconocen precisamente esa importancia que ya tenían allí y se dan cuenta de que eso se puede explotar mucho más y claro, el proyecto que se genera allí fue a partir precisamente de las dinámicas que se daban en cuanto a la lectura y la literatura en las aulas de clase, pero trasciende y precisamente trasciende hacia ciertas dinámicas culturales del mismo Chocó. ¿Sí? Hace parte, digamos que el proyecto contribuyó a que hiciese parte a las dinámicas de esos eventos culturales. Entonces, la misma gente crea ese reconocimiento a partir de lo que ellos ya conocían. Lo mismo pasa con el Putumayo, que en el Putumayo se hizo un trabajo más que nada con artes, que lo hizo precisamente los profesores de la licenciatura en educación artística, y allí lo que hicieron fue acercarse precisamente a los artesanos de la región y trabajar con el conocimiento de ellos para dar cuenta precisamente de una manifestación y una divulgación mucho más amplia de lo que ellos hacían, y ellos fueron los que divulgaron precisamente, y ellos fueron los que crearon el ambiente de aprendizaje hacia la comunidad o hacia las comunidades, incluyendo obviamente allí las comunidades indígenas, ¿sí?
O, por ejemplo, ya una última experiencia, una que está todavía muy latente, y vuelvo y retomo también la experiencia de los profesores y los investigadores de educación artística, que es la Noche de las Ruanas, ¿sí? La noche es una propuesta que surge específicamente de algo cotidiano y que se amplía y que no se convierte en un solo ambiente de aprendizaje, sino genera ambientes de aprendizaje no solo para la comunidad, no solo para los vecinos, que no siempre es lo mismo, sino que también para los jóvenes de la universidad, los jóvenes investigadores, los semilleros de investigación, pero para los mismos profesores. Y genera una cantidad de experiencias allí que de una u otra forma se convierten en resultados, pero que son resultados que en muchos casos no quedan en el papel, sino que quedan en lo visual, en lo audiovisual y en la mente de las personas que participaron allí. Ok, muchas gracias por esto que nos estás compartiendo, porque creo que nos va a articular con las experiencias que ya, que ya has dado en antesala. Bastante importante. Y es que no solamente debemos reconocer los ambientes de aprendizaje como algo innovador, hay una palabra que me parece, no en este contexto, sino de una experiencia que he conocido y es cómo dejar huella, ¿no? Y cómo dejar, o un legado es la palabra que se usa, cómo dejar legado en un escenario académico, cómo dejar un legado a una comunidad. Y cuando tú hablas del impacto social, no solamente logramos ampliar el escenario, lo que es la academia, no solamente con una mirada de la medición, de todo esto de lo que ya hablábamos y que sí, también es un tema bastante fuerte e importante. Pero entonces quisiera que nos contaras ya, casi que vamos acercándonos al final, ¿cuáles son esas experiencias de trabajo que han marcado al grupo por su impacto social justamente, que van dejando un legado y que ese legado se va visibilizando, diría yo, si no estoy siendo preciso, pero que se va visibilizando justamente con ese proceso de categorización que no solo responde a un tipo de producto, sino que se va ampliando justamente a ese escenario de lo social y que va a permitir dialogar. Entonces quisiera que nos hablaras un poco de esa experiencia para darle la palabra a Paula Andrea Galeano, que también nos está levantando la mano. Entonces, ¿le damos primero la palabra a Paula o respondo Bueno, primero? sí, si quieres, démosle primero la palabra a Paula Andrea Galeano Díaz. ¿Quieres, Paula, ya? No sé, creo que o todos levantan la mano y se asustan. No sé si me escuchan. No, creo que se le fue, no se escucha. Bueno, cuando regreses, Paula. Creo que nos está Dime. escribiendo en ¿Sí? el chat. ¿Está escribiendo? Ah, ok, No, espérate, que no le deja miramos. activar el micrófono, dice. Oh, entonces espérame, ya revisamos, Paula. Si quieres, no olvides la pregunta en el comentario, anótalo por ahí, mientras solucionamos aquí lo del micrófono. Y si te parece, nos puedes ir contando, William, las experiencias de trabajo que marcan el grupo en este tema del pacto social. Vale, listo. Bueno, las experiencias que quiero como resaltar no son experiencias en las que yo estuve directamente vinculado, pero sí las conozco. Ya si de pronto alguno de los que está aquí en el programa hace parte de unas experiencias y digo algo mal, me puede regañar. Una de las experiencias muy significativas, tanto como ese impacto social como ese impacto académico, fue un proyecto que se generó a partir de las narrativas cantadas. Es un concepto que generó precisamente el decano del momento, que era el profesor Francisco Perea, y él genera ese concepto a partir de sus propias experiencias y sobre todo del diálogo con las comunidades. Y eso genera al menos 2 o 3 proyectos, sobre todo a partir de las narrativas, trabajaron a partir de las narrativas cantadas de cuna, digamos que lo que para algunos conocemos como las nanas o las canciones de cuna, cómo esas canciones narran precisamente esa cotidianidad. Pero eso, digamos que se amplió y no solo se quedó allí, sino que también esas narrativas cantadas dentro de la comunidad en particular, no solo en cuanto a los niños o a las nanas o los cantos de cuna, y generó otro proyecto en ese sentido, digamos que mucho más amplio, pero también generó otro proyecto enmarcado en su momento en el acuerdo de paz, en las narrativas cantadas que se generaban en una comunidad y específicamente eran la guerrilla de las FARC. ¿Cuáles eran esas narrativas cantadas que se generaban en esa comunidad? Y de hecho fue algo muy particular porque en ese proyecto encontraron una serie de canciones, entre comillas, inéditas o que no se conocían tanto, en las que habían una serie de diálogos a partir del contexto social. Entonces, esas 3 experiencias, que realmente es una muy amplia, dan cuenta precisamente de ese diálogo con la comunidad
y cómo a partir de las mismas manifestaciones, bien sean manifestaciones lingüísticas, manifestaciones artísticas, hay un diálogo con lo social y eso nos permite también contemplar lo que es lo histórico, lo que es esa crítica social y sobre todo, digamos que los momentos a nivel cronológicos que de una otra forma se han marcado en el país. Esa es, por ejemplo, una de las experiencias que, que podemos retomar. Otra de las experiencias, quiero retomar la que ya mencionaba, la de las noches de la, no, sí, la noche de la Ruana, por ejemplo, que comienza con una iniciativa de un profesor y se amplía, ¿sí? De hecho, ya ha abarcado tanto que ya hay una cantidad de profesores allí que están vinculados a ella y sobre todo que algo que me parece importante es la vinculación de nuestros estudiantes, ¿sí? Creo que es clave pensarse los proyectos de investigación vinculando estudiantes, pero no solo vinculando estudiantes, digamos que para hacer una dinámica que me queda difícil a mí o que yo no tengo tiempo, que eso sabemos que ya no es, digamos que tan relevante, sino son iniciativas de los mismos estudiantes. Hay iniciativas que surgen de los mismos estudiantes y que a partir de allí trascienden, ¿sí? Entonces desde allí podemos hablar de esa misma perspectiva. Hay una serie de experiencias también que se han generado específicamente a partir del cuerpo, a partir también de lo que ha sido la educación física o los profesores o el programa de educación física, enmarcados, por ejemplo, en cómo desde el mismo cuerpo o cómo el manejo del cuerpo me permite resolver conflictos o evitar conflictos sociales, ¿sí? Hay una dinámica a partir de lo proxémico, de lo kinémico, de una propuesta que contribuye a ello. Y es muy interesante en ese sentido de cómo a partir de una realidad, de una cotidianidad, puedo de una otra forma solventar posibles problemas que se presentan y sobre todo en un país que digamos que siempre está marcado, digamos que en esa posibilidad de generar conflicto fácilmente, ¿cierto? Bueno, creo que todas las sociedades están enmarcadas en esas dinámicas, ¿no? Entonces es otra experiencia que podemos retomar. Hay experiencias sobre todo a partir también del cuerpo, pero desde la danza. Cómo a partir del cuerpo, desde la danza, puedo comunicar, ¿sí? Y eso, por ejemplo, ha tenido un diálogo no solo desde el programa de educación artística, sino se ha marcado precisamente en lo que se ha hecho con el museo y lo que se ha hecho con el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones. Entonces, permite dar cuenta de otra experiencia en ese sentido. Y una última experiencia que quisiera, porque podemos enlistar muchos, pero sí quisiera darle la palabra a Paula. Hay una experiencia que a mí en lo personal me llama mucho la atención y me gusta mucho hablar de ella, y es una experiencia a partir de lo que le mencionaba en San Martín, en Meta, porque realmente la experiencia surge de un estudiante, y es el estudiante que mencionaba. Era un estudiante que crece en San Martín, nace es del San Martín, y él se forma en un internado en San Martín, en Meta, específicamente en la institución educativa Iraca, y ese internado surge con el eslogan para quitarle los niños a la guerra, ¿sí? Precisamente surge en un momento bastante complejo de la violencia allí en los llanos, y el estudiante es el que nos acerca a la población. Y esa misma experiencia se convierte en un proyecto de jóvenes investigadores, luego se convierte en un proyecto aprobado por MinCiencias y luego en un programa aprobado por MinCiencias. De hecho, fueron 4 proyectos y de los 4 proyectos, 3 fueron financiados por MinCiencias, generando un programa en términos de MinCiencias que son por lo menos 3 proyectos de investigación unidos que de una u otra forma comparten un objetivo general amplio, lo que anteriormente denominábamos macroproyectos, por ejemplo. Entonces, estas experiencias que menciono no solo contribuyen al impacto social, sino también han generado impacto académico. Y aquí es donde creo que hay que tener en cuenta eso. La mayoría de los grupos, si no todos los grupos de investigación que tenemos en la universidad, tienen mucha producción en relación con la apropiación social del conocimiento. Sí, y es en muchos casos esos productos los que quedan, digamos que allí no tan visibles. Pero yo creo que ahí es donde le estamos apuntando y a veces obviamente el porcentaje que tenemos de generación de conocimiento, de nuevo conocimiento, no es tanto, pero creo que esa es la importancia de los grupos de investigación y sus grupos de investigación que son obviamente con un propósito más social. Dale, William, muchas gracias. No sé, Paula, Paula Andrea, si lograste, ya tienes activo el micrófono, no sé si sea posible para ti Hola, ¿me habilitar. escuchan? Hola, sí, claro que sí, ya te escuchamos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, muy bien, ¿y cómo te encuentras? Muchas gracias Bueno, por me alegra participar. muchísimo. Pues les cuento que me conecté muy tarde a la charla, pero me conecté en el momento preciso, creo yo. Realmente los conceptos que he logrado escuchar a partir del diálogo de ustedes, para mí es gratificante, pues en ese momento yo me encuentro en el Magdaleno
Estoy en el proyecto de inmersión social, en el programa de inmersión social, que desarrolló la universidad para este semestre, un nuevo proyecto pues piloto que se está llevando a cabo con estudiantes para hacer, digamos, impacto social en comunidades. Entonces, se busca desde varias facultades poder brindarle a nosotros los estudiantes, digamos, un proceso de interacción directo con comunidad y poder generar, digamos, una transformación social, ¿no? Tanto, pues, en acompañamiento académico, reconocimiento a la memoria, o sea, se busca muchísimo, muchísimo transformar un ámbito social y este tipo de charlas para nosotros, o pues para la mayoría de las personas vinculadas con la universidad, creo que es un punto focal muy importante. Realmente conocer las experiencias y reconocer sobre todo el valor que se le debe dar a estas es de verdad algo que marca muchísimo el trasfondo, ¿no? Quiero pues comentarles que desde aquí de, del programa de inmersión social, hablo por mí. Considero que la universidad ha puesto en práctica, digamos, procesos pedagógicos con los estudiantes y ha implementado muchísimas propuestas que de verdad son en beneficio tanto personal como en beneficio de una gran comunidad. Realmente la apuesta que nosotros tenemos es poder generar cambio, transformar y dejar digamos, un legado, como lo mencionabas tú, Cristian, dejar una semillita sembrada ya para que la propia comunidad se encargue de regarla y seguir pues brindando conocimiento, incentivando a la transformación y eso. Pues realmente me siento muy contenta porque pues me llegan muchos correos de invitaciones hacia conversaciones, conversatorios, conferencias, pero no todas dan como la opción de conectarse de forma virtual. Entonces yo vi ese y dije, ay, tengo que conectarme. Es muy chévere. Les agradezco muchísimo por el espacio y pues digamos por tener en cuenta zonas realmente olvidadas. Sucede que aquí hay muchísima gente que quiere aprender, muchísima gente que quiere aportarle el cambio, ya, no, ya sea municipal, territorial, nacional. Entonces, como que crean en digamos, en los estudiantes de Uniminuto, que le apuesten a la investigación, que le apuesten a eso. Yo creo que es crucial para una formación académica como profesionales y sobre todo en la realización como personas, como individuos. Entonces, pues quería comentarles eso porque me emocionó muchísimo cuando empiezan a hablar del reconocimiento, de la transformación cultural, del impacto social, del legado, porque es algo que la universidad y la misión de Uniminuto se ha encargado de hacer durante mucho tiempo y mucha gente no reconoce eso. Entonces me gusta muchísimo. Quería comentarlo. Gracias, gracias Pablo Andrea por este comentario y por esta participación tan bonita y justamente eso es lo que queremos con esta charla, con este espacio y con todos los que hemos generado, no solamente pues presentar aquí como el tema, sino que podamos dialogar, que podamos interlocutar, que por eso al inicio decíamos desde que ustedes nos están hablando y poder establecer muchos diálogos y poder establecer redes de conocimiento, por eso aquí al final William nos dirá el correo y nos dará también como todo el ejercicio para seguir trabajando de manera conjunta, seguir construyendo y sobre todo, como lo decimos a propósito de los 30 años transformando a Colombia, que podamos seguir transformando nuestros territorios. Así que muchas gracias por tu participación. Ya vamos a darle el cierre a esta conferencia tan bonita, tan sentida, y de verdad, muchas gracias, pero quisiéramos cerrar con una pregunta para William y si alguien tiene una pregunta adicional, comentario, bienvenidos, pueden levantar la mano o enviar aquí al chat. A propósito de esto que nos está comentando Paula, Andrea, y que se abre el camino un poco a la interacción con otros, ¿cómo crear ambientes de aprendizaje que rompan fronteras, ¿sí? Que rompan esa línea de aprendizaje y que se den más en el paradigma de la equidad e inclusión que está en Uniminuto, que hace parte integral de lo que comprende a Uniminuto como institución de educación superior, como tú decías, como surge en la necesidad que tiene una comunidad de formar vidas para que se transformen territorios, comunidades y personas, que es lo que también está integrado en esto que es Uniminuto,
pero cómo logramos y cómo seguir trabajando en la generación de ambientes de aprendizaje que rompan fronteras, que salgan de los límites del aprendizaje y que logren esa equidad de inclusión y la transformación misma, repito, de las personas, las comunidades y los territorios. Bien, voy a ser muy breve porque sé que el tiempo ya no nos apremia. Rompiendo precisamente los monólogos. En muchos casos en la investigación nosotros nos quedamos con el monólogo y es lo que yo hago, lo que mis cercanos hacen. Y es precisamente romper el monólogo para poder dar cuenta de eso, de ese dialogismo, del diálogo entre nosotros. Y me parece que allí le estamos apuntando. Nos falta mucho, pero por ejemplo, lo que se ha creado a partir de lo virtual, todo lo que se ha creado, por ejemplo, en la plataforma Teams, que hay una cantidad de grupos que nos permiten reconocernos, que nos permiten dialogar, por ejemplo, entre los grupos de investigación, no solo de las sedes, sino a nivel nacional, a nivel sistema, nos permite establecer, digamos que un diálogo o un reconocimiento de lo que está haciendo, por ejemplo, lo que está haciendo Orinoquía, lo que está haciendo Chocó, lo que se está haciendo, por ejemplo, en Antioquia. Ahora hay un poco más de reconocimiento, ahora nos toca es romper precisamente esas barreras, esas fronteras para empezar a dialogar entre nosotros y sobre todo yo creo que hay un punto de convergencia y son las convocatorias. Yo creo que lo que es MinCiencias para nosotros es más una oportunidad que digamos que el coco en ese sentido, porque los grupos de investigación deberían se deben tomar más que nada como una ventana para mostrar lo que estamos haciendo, no como el objetivo para hacer una investigación. Y las convocatorias de MinCiencias, nosotros, y ya lo estamos haciendo, pero todavía nos falta mucho más para, digamos, que llegar a un lugar que nos sentamos más cómodos, pero las convocatorias de MinCiencias se convierten en una estrategia para poder unirnos, porque son convocatorias que permiten trabajar desde las regiones. Entonces, hay convocatorias de MinCiencias que nos dicen, hay que trabajar en tales y tales regiones. Y ahí nos permite dialogar, bueno, ¿cómo, a quiénes conocemos en tal región? No conozco a nadie, entonces empecemos a buscar quién está en esa región, qué están haciendo, por si de pronto podemos unir experiencias y energías y proyectos para poder presentarnos en la convocatoria. Y creo que esa es una de las estrategias, aunque claro, hay muchas más, pero como para dar un pequeño ejemplo. Vale, muchas gracias, William. Este cierre de romper monólogos y en ese romper monólogos que evidentemente vamos a lograr interacción, vamos a lograr formación integral, vamos a lograr transformación. Hay una serie de conceptos y de palabras que tú nos dejas aquí muy interesantes y que tú mismo lo decías, van abriendo y generando nuevas preguntas, que en últimas es lo interesante de estos espacios. Agradecemos nuevamente tu participación, gracias por aceptar acompañarnos en este escenario, por tu experiencia, por la experiencia del Grupo de Ambientes de Aprendizaje, por supuesto a todos los que nos acompañaron desde todas las sedes. No sé si antes de cerrar exista alguna pregunta, algún comentario, pero bueno, antes de pronto de que se animen, si alguien está ahí súper interesado, agradecemos realmente por este espacio porque nuevamente nos dejas grandes enseñanzas, nos das grandes posibilidades de seguir indagando y sobre todo una gran invitación. Y quiero para que Pili nos dé el cierre final, reconocernos también como sistema implica interactuar entre las sedes y empezar a establecer redes que nos den la posibilidad de construir ambientes que van más allá de lo que nosotros creemos que podemos hacer y es de la transformación. Entonces, sigamos comportando, sigamos construyendo y bueno, nuevamente muchas gracias a todos y Pil, ahora sí, te dejo para que podamos hacer el cierre. Nada, pues William, agradecerte de corazón, de verdad que creo que este es un espacio muy interesante, creo que son los espacios que nos permiten crecer de forma colaborativa y no va a ser la primera vez que te vamos a tener acá y que vamos a tener a esos más de 100 profesores que estuvieron acompañándonos hoy para animar todo este movimiento de la generación de ambientes de aprendizaje, de recursos educativos, de cómo generamos ese impacto en nuestras comunidades, en los territorios en donde nos encontramos ubicados. Yo creo que esta apenas es el golpear en la puerta para que la abramos y nos metamos todos corriendo y pues aquí, nada, esta es tu casa. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos, por favor, estén pendientes. Vamos a seguir teniendo este ciclo de conferencias. Dentro de 8 días vamos a tener una amiga tuya, también 2 amigas tuyas, a Mónica Leiva, a Mónica, ex jefe tuya también,
Vamos a tener a Viviana Garzón, quien también nos van a contar mucho de su experiencia de generación de recursos educativos abiertos. Y nada, pues de verdad que los esperamos con mucho cariño y estos espacios son para que los aprovechemos. Muchas gracias a todos. Recuerden que en nuestra página de centroeditorial.uniminuto.edu pueden encontrar toda la información sobre ciencia abierta y pues ahí estamos conectados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias William, gracias a todos los asistentes y bueno, los esperamos el próximo miércoles. Muy bien, un feliz día para todos. Muchísimas gracias.